¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, después de haber escapado de una relación narcisista, no te sientes como tú mismo? ¿Por qué el sonido del tráfico, una conversación casual o incluso el timbre de tu teléfono te hace querer esconderte bajo las sábanas? ¿Por qué las cosas que antes disfrutabas, como salir con amigos o planear un día tranquilo, ahora te agotan o te confunden? Si alguna vez has sentido esto, déjame decirte algo desde el principio. No estás imaginándolo. No es solo en tu cabeza. Hay una razón detrás de estos cambios, y no estás solo en esto. Es mucho más común de lo que podrías imaginar. Bienvenidos a este rincón que llamaremos Historias de la Mente. Si estás aquí, probablemente sea porque has pasado por algo que te ha dejado marcas profundas, quizás una relación con un narcisista, ya sea una pareja, un familiar, un amigo o incluso alguien en tu trabajo. Y si es así, sabes que el abuso narcisista no es solo una pelea ocasional o un malentendido pasajero. Es algo que se mete bajo tu piel, que te hace cuestionar quién eres, cómo te sientes y hasta cómo reaccionas al mundo que te rodea. Hoy, vamos a empezar un viaje juntos. Este video es la primera parte de una serie de 3, y en ella vamos a desentrañar algo que quizás nunca habías considerado. Cómo el abuso narcisista puede cambiar no solo tu corazón, sino también tu cerebro, llevándote a sentir y actuar de formas que ni siquiera reconoces en ti mismo. A veces, esos cambios pueden parecerse a cosas que asociamos con el autismo, like estar abrumado por ruidos o retirarte de las personas, pero no porque tengas autismo, sino porque el trauma ha dejado una huella profunda. Si lo que compartimos aquí resuena contigo, te invito a que te quedes con nosotros. Suscríbete a Historias de la Mente, para no perderte las próximas partes, y si conoces a alguien que podría encontrar consuelo o claridad en esto, compártelo con ellos. Porque a veces, entender lo que nos pasa es el primer paso para empezar a sanar. ¿Listo? Vamos a sumergirnos. Imagina por un momento que vives en un mundo donde todo lo que dices o haces es analizado, juzgado y, a menudo, usado en tu contra. Imagina que alguien te dice que te ama, pero al mismo tiempo te hace sentir pequeño, inútil, como si nunca fuera suficiente. Imagina que un día te alaban y al siguiente te ignoran o te critican sin piedad. Esto no es solo una relación difícil, esto es abuso narcisista. Es una forma de maltrato emocional y psicológico que no siempre deja moretones visibles, pero que corta igual de profundo. Es un patrón en el que una persona, el narcisista, te manipula, te controla y te desvaloriza para mantener su propio poder y ego. Y lo hace con tácticas tan sutiles y retorcidas que a veces ni siquiera te das cuenta de que está pasando hasta que ya estás atrapado. Déjame contarte cómo se ve esto en la vida real, porque si has pasado por esto, probablemente reconocerás algunas de estas señales. Primero, está el gaslighting, hacerte dudar de tu propia realidad. ¿Alguna vez te han dicho, eso nunca pasó, cuando estás seguro de que sí? O quizás, estás siendo demasiado sensible, cuando expresas cómo te sientes. El gaslighting es como una niebla que te envuelve, haciéndote cuestionar tus propios recuerdos, tus emociones, tu cordura. Te hace sentir que no puedes confiar en ti mismo, y eso es exactamente lo que el narcisista quiere. Luego están las críticas constantes. Nada es suficiente. Haces algo bien, y encuentran una falla. Cocinas una cena increíble, y te dicen que está demasiado salada. Terminas un proyecto en el trabajo, y te recuerdan que podrías haberlo hecho más rápido. Con el tiempo, empiezas a creer que eres un fracaso, que nunca estarás a la altura. ¿Y qué decir del aislamiento? El narcisista no quiere que tengas a nadie más. Poco a poco, te alejan de tus amigos, de tu familia, de cualquier persona que pueda recordarte quién eres realmente. Te dicen cosas como, solo yo te entiendo, o ellos no te quieren como yo. Y antes de que te des cuenta, estás solo, dependiendo de ellos para todo, amor, validación, incluso tu sentido de identidad. Y luego está ese ciclo cruel de idealización y devaluación. Al principio, te tratan como si fueras lo mejor que les ha pasado. Eres su alma gemela, su persona perfecta. Pero luego, sin previo aviso, te derriban. De repente, eres egoísta, inútil, un error. Este sube y baja te mantiene enganchado, esperando que las cosas vuelvan a ser como al principio. Si alguna de estas cosas te suena familiar,
quiero que hagas una pausa por un segundo y respires. Porque esto no es tu culpa. El abuso narcisista es como una tormenta que arrasa con todo a su paso, y tú no eres débil por haber estado en medio de ella, eres fuerte por haber sobrevivido. Piensa en esto como si estuvieras atrapado en una obra de teatro donde el narcisista es el director, el actor principal y el crítico, todo a la vez. Tú tienes un papel, pero nunca te dan el guión completo. Un día te aplauden desde el escenario, y al siguiente te abuchean desde las sombras. Y mientras intentas descifrar las reglas, te das cuenta de que las reglas cambian constantemente, porque el objetivo no es que ganes, sino que sigas jugando, confundido y agotado. Ahora que sabemos qué es el abuso narcisista, hablemos de lo que hace contigo, con tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, mientras estás en el y justo después de salir. Porque una cosa es segura, no pasas por algo así, y sales siendo exactamente la misma persona que eras antes. Cuando estás con un narcisista, tu vida se convierte en un juego de supervivencia. Aprendes a leer cada señal, por pequeña que sea. Un suspiro, una mirada de reojo, un mensaje de texto que tarda demasiado en llegar, todo significa algo. Sabes que un "está bien" puede ser una bomba de tiempo, y un silencio puede ser el preludio de una explosión. Esto se llama hipervigilancia, y es como si tu cerebro se convirtiera en un radar humano, siempre buscando la próxima amenaza. Déjame darte un ejemplo. Imagina que estás en casa con tu pareja narcisista. Hacen un comentario casual. ¿Por qué no limpiaste la cocina hoy? Inocente, ¿verdad? Pero tú sabes que no lo es. Tu corazón se acelera, tus manos sudan, porque has aprendido que detrás de esa pregunta hay una crítica, un castigo, o tal vez algo peor. Entonces, te apresuras a explicar, a justificarte, a calmar las aguas antes de que todo se desborde. El problema es que este radar no se apaga cuando el narcisista ya no está. Sigues escaneando el mundo por peligro, incluso en lugares seguros. El sonido de un claxon en la calle te hace saltar. Una conversación con un amigo te deja agotado, porque estás buscando señales de rechazo que ni siquiera están ahí. Tu cuerpo está atrapado en un estado de lucha o huida, y eso te desgasta, día tras día. La hipervigilancia no viene sola, trae amigas, y no son del tipo agradable. La ansiedad es una de ellas. Es ese nudo en el estómago que no se va, ese miedo constante de equivocarte, de decir algo mal, de no ser suficiente. Y cuando vives con un narcisista, ese miedo tiene sentido, porque cualquier error puede ser usado en tu contra. Pero la ansiedad no se queda quieta, evoluciona. Con el tiempo, se transforma en depresión. ¿Por qué? Porque después de meses o años de sentirte inadecuado, de escuchar que eres el problema, empiezas a creerlo. Te miras al espejo y no ves a la persona fuerte y capaz que solías ser, ves a alguien roto, alguien que no merece amor ni felicidad. Te sientes atrapado, como si no hubiera salida, y la esperanza se convierte en un recuerdo lejano. Si alguna vez has sentido esto, quiero que sepas que no estás exagerando. No eres demasiado emocional. Lo que sientes es real, y es una respuesta natural a lo que has vivido. Uno de los golpes más duros del abuso narcisista es lo que hace con tu autoestima. Imagina que alguien toma un martillo y golpea tu confianza, pedazo por pedazo, hasta que no queda casi nada. El narcisista te dice, con palabras o con acciones, que no vales nada. Nadie más te querría, dicen. Eres afortunado de tenerme. Y aunque una parte de ti sabe que eso es mentira, otra parte empieza a dudar. Esta baja autoestima no solo te hace sentir mal contigo mismo, también te roba la capacidad de confiar. No confías en los demás, ¿por qué? ¿Y si te lastiman de nuevo? Pero lo peor es que no confías en ti mismo. Dudas de tus decisiones, ¿y si me equivoco otra vez? De tus percepciones, ¿realmente pasó eso o lo estoy inventando? De tu valía, ¿merezco algo bueno? Es como si el narcisista te hubiera quitado la brújula que usabas para navegar por la vida. Ahora, vamos a ir un poco más profundo. Porque el abuso narcisista no es solo un ataque a tus emociones, es un ataque a tu cerebro. Y entender esto puede ser un gran alivio, porque significa que lo que sientes no es locura o debilidad, es biología. El trauma no es solo algo que te pasa, es lo que pasa dentro de ti como resultado.
Es una respuesta a una experiencia tan abrumadora que tu mente y tu cuerpo no saben cómo manejarla. En el caso del abuso narcisista, no es un evento único, como un terremoto o un accidente, es un trauma crónico, como vivir en una tormenta que nunca termina. Cada día trae una nueva ola de dolor, confusión o miedo, y tu cerebro se adapta para mantenerte a salvo. Tu cerebro es una maravilla. Es plástico, lo que significa que puede cambiar y adaptarse a lo que vives. Pero cuando el trauma entra en escena, esa adaptabilidad puede volverse un arma de doble filo. Hay 3 áreas clave que se ven afectadas. Primero, está la amígdala, el detector de peligro de tu cerebro. Cuando siente peligro, suena la alarma. Prepárate para pelear o correr. En una relación narcisista, esa alarma está sonando todo el tiempo. Con el trauma, la amígdala se vuelve hiperactiva, así que incluso cosas pequeñas, like un portazo o un tono de voz, te hacen sentir como si estuvieras en peligro mortal. Luego está el hipocampo, el guardián de tus recuerdos. El trauma puede hacer que se encoja, como si se agotara de tanto trabajo. Por eso a veces los recuerdos del abuso son borrosos, o porque te cuesta concentrarte en el presente, tu cerebro está demasiado ocupado lidiando con el pasado. Y finalmente, la corteza prefrontal, el capitán de la calma. Esta es la parte que te ayuda a pensar con claridad, a tomar decisiones y a controlar tus emociones. El trauma la debilita, como si el capitán del barco estuviera exhausto. Por eso te sientes impulsivo, o te cuesta calmarte cuando estás molesto, tu cerebro está fuera de balance. En pocas palabras, el trauma no solo te deja cicatrices que no se ven, cambia cómo funciona tu mente. Y aquí es donde las cosas se conectan con lo que mencioné al principio. Algunos de estos cambios pueden hacerte sentir y actuar de maneras que se parecen al autismo. Pero eso lo exploraremos más a fondo en la próxima parte. Si has llegado hasta aquí y te sientes identificado con algo de lo que he dicho, quiero que te detengas un momento y escuches esto. No estás roto. Lo que sientes, la ansiedad, el agotamiento, la confusión, es tu cerebro y tu cuerpo haciendo lo mejor que pueden para protegerte. Sobreviviste a algo que muchas personas no pueden ni imaginar, y eso te hace increíblemente fuerte, incluso si no lo sientes ahora. En las próximas partes de esta serie, vamos a hablar más sobre cómo estos efectos pueden parecerse a síntomas del autismo, like estar abrumado por ruidos o alejarte de las personas, y lo más importante, cómo puedes empezar a sanar. Porque tu cerebro, esa maravilla plástica, no solo puede adaptarse al dolor, también puede adaptarse a la curación. Hay esperanza, y hay un camino hacia adelante. Si este video te ha dado algo, una chispa de comprensión, un poco de alivio, o simplemente la sensación de que no estás solo, por favor, dale like y compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a Historias de la Mente, para seguir este viaje conmigo, y si te sientes listo, deja un comentario abajo. Cuéntame cómo te ha afectado el abuso narcisista, o simplemente di, estoy aquí. Porque juntos, podemos empezar a sanar. Cuando el narcisista ya no está, pero sientes que una parte de ti sigue atrapada en esa tormenta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el ruido de una multitud te abruma ahora más que antes? ¿Por qué te cuesta leer las intenciones de las personas? ¿O por qué prefieres quedarte solo aunque una parte de ti extraña estar con otros? Si esto te suena familiar, quédate conmigo, porque lo que estás sintiendo tiene una explicación, y no estás solo en esto. Imagina que sales de una relación narcisista, como si hubieras estado en una guerra silenciosa. Durante meses o años, tu mente y tu cuerpo estuvieron en modo supervivencia, siempre atentos, siempre esperando el próximo golpe, emocional, verbal, a veces incluso físico. Cuando esa guerra termina, no es como si pudieras apagar un interruptor y volver a ser quien eras. Es más como si hubieras estado viviendo en un campo de batalla, y aunque la lucha ha parado, tus sentidos siguen buscando minas ocultas. Ese estado no desaparece de la noche a la mañana. De hecho, puede quedarse contigo mucho tiempo, cambiando cómo te mueves por el mundo, cómo escuchas, cómo te relacionas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y tal vez un poco sorprendentes. Algunos de esos cambios a largo plazo pueden parecerse a cosas que asociamos con el autismo. No porque tengas autismo,
sino porque el trauma ha reconfigurado cómo tu cerebro procesa todo, desde el sonido de una puerta cerrándose hasta una conversación casual con un amigo. Déjame ponerte un ejemplo para que lo sientas más cerca. Imagina que estás en un café con alguien. Antes, tal vez disfrutabas el bullicio, las risas, el tintineo de las tazas, el murmullo de las voces. Pero ahora, después de haber vivido con un narcisista, ese mismo lugar se siente como un asalto. El ruido te golpea como si fuera un martillo, tu corazón se acelera, y de repente quieres salir corriendo. O tal vez estás hablando con esa persona, y te cuesta entender si están siendo amables, o si hay algo escondido en sus palabras. Te preguntas, ¿me están criticando? ¿Están aburridos de mí? Y antes de que te des cuenta, te has cerrado, te has retirado, porque es más seguro estar solo que arriesgarte a malinterpretar o ser herido otra vez. Si esto te ha pasado, no es que estés raro o roto, es tu cerebro respondiendo a lo que viviste. Y lo que vamos a hacer hoy es explorar por qué pasa esto, cómo el trauma del abuso narcisista puede imitar síntomas del autismo, y qué significa eso para ti. Primero, hablemos de cómo el trauma se queda contigo. Cuando estabas con el narcisista, tu vida era un constante estado de alerta. Cada palabra, cada mirada, cada silencio tenía un significado, y tú te volviste un experto en descifrarlo, porque tenías que hacerlo. Eso es hipervigilancia, y como vimos en la primera parte, hace que tu cerebro se acostumbre a estar siempre encendido, siempre buscando peligro. Pero aquí está el giro. Ese hábito no se va cuando el narcisista sale de tu vida. Tu cerebro ha aprendido que el mundo es un lugar inseguro, y sigue buscando amenazas incluso cuando no las hay. Entonces, un cambio de planes, like un amigo que cancela en el último minuto, puede disparar esa misma sensación de pánico que sentías cuando el narcisista estaba a punto de explotar. Un ruido fuerte, como un claxon o una puerta que se cierra, no es solo un sonido, es una alarma que te sacude hasta los huesos. Esto se llama hiperactivación, y es como si tu sistema nervioso estuviera atrapado en una marcha alta, incapaz de bajar la velocidad. Y no es solo el ruido o los cambios lo que te afecta. También está la forma en que te relacionas con las personas. Después de años de gaslighting y manipulación, tu capacidad para confiar se ha desgastado. Cuando alguien te habla, tu mente empieza a analizar. ¿Qué quieren decir realmente? ¿Me están mintiendo? ¿Me van a lastimar? Esto se llama dificultad para mentalizar, entender las intenciones y emociones de los demás. Es como si el narcisista hubiera roto el mapa que usabas para navegar las relaciones, dejándote perdido en cada interacción. Y a veces, eso te lleva a desconectarte. Te alejas de la gente, no porque no quieras conectar, sino porque hacerlo se siente agotador, confuso, arriesgado. Prefieres quedarte en tu mundo, donde nadie puede herirte, donde todo es predecible y seguro. ¿Te suena? Si es así, respira hondo conmigo por un segundo, porque lo que estás sintiendo no es un defecto tuyo, es una cicatriz del trauma. Ahora, aquí es donde las cosas se conectan con el autismo, y quiero que lo escuchemos juntos con curiosidad, no con juicio. El autismo es una condición del neurodesarrollo, algo con lo que naces, y tiene características como hipersensibilidad sensorial, sentirte abrumado por ruidos o luces, y dificultades en la interacción social, como leer las emociones de otros o sentirte cómodo en grupos. Pero aquí está la sorpresa. El trauma, como el que deja el abuso narcisista, puede hacer que empieces a actuar de maneras que se parecen a eso. No es que tengas autismo, es que el estrés crónico ha cambiado cómo tu cerebro procesa el mundo. Por ejemplo, esa hiperactivación que mencioné, la que te hace saltar con un ruido fuerte, es muy parecida a la hiperreactividad sensorial que experimentan algunas personas autistas. Y ese desapego social, ese retirarte porque las personas son demasiado complicadas o impredecibles, se parece a los déficits en reciprocidad social emocional que vemos en el autismo. Incluso la dificultad para mentalizar, descifrar lo que otros piensan o sienten, es algo que comparten estas dos experiencias. Déjame contarte algo que encontré mientras investigaba esto, porque creo que te va a sorprender tanto como a mí. Hay un estudio, lo hicieron unos investigadores llamados Lobrecht Van Buren y otros en 2019, que miró a adultos con autismo que también habían vivido trauma. Usaron una terapia llamada EMDR,
que ayuda a procesar recuerdos dolorosos, y descubrieron algo increíble. Después de tratar el trauma, las características autistas de esas personas se redujeron. No desaparecieron por completo, porque el autismo es parte de quienes son, pero se volvieron menos intensas. ¿Qué nos dice esto? Que el estrés traumático puede amplificar comportamientos que parecen autistas, incluso en personas que ya tienen la condición. Y si eso pasa con ellos, imagina lo que el trauma puede hacerle a alguien que no tiene autismo, pero ha vivido años de abuso narcisista. Puede empujarte a un lugar donde tu cerebro empieza a actuar como si el mundo fuera demasiado ruidoso, demasiado impredecible, demasiado peligroso. Entonces, pensemos en esto juntos. Si estabas en una relación donde cada día era una lucha por sobrevivir emocionalmente, tu cerebro se adaptó. Se volvió experto en detectar amenazas, pero también se volvió sensible de más. Un portazo no es solo un portazo. Es un eco de todas esas veces que un sonido precedió a un grito o un silencio aterrador. Una conversación no es solo una charla. Es un campo minado donde buscas señales de rechazo o manipulación. Y con el tiempo, tu mente dice: basta. Es más fácil apagarse, retirarse, protegerse. Eso no es autismo en el sentido clínico, es una respuesta al trauma. Pero la similitud está ahí, y entenderla puede ser una llave para empezar a sanar. Quiero que sepas algo importante. Esto no significa que estés dañado para siempre. Sí, el trauma cambia tu cerebro. Lo vimos en la parte 1 con la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal. Pero ese mismo cerebro es plástico, flexible, capaz de reconstruirse. Piensa en ello como un jardín. El abuso narcisista fue como una helada que marchitó las flores, pero con el cuidado adecuado, sol, agua, tiempo, esas flores pueden volver a crecer. Y no estoy diciendo esto solo para hacerte sentir bien, hay ciencia detrás. Estudios muestran que el cerebro puede recuperarse del estrés crónico con las herramientas correctas, como terapia, apoyo, o incluso pequeños cambios en cómo vives tu día a día. Vamos a hablar más de eso en la parte 3, porque mereces saber que hay un camino hacia adelante. Pero antes de llegar ahí, dejemos claro algo más. Si te sientes abrumado por el mundo ahora, si te aíslas o te cuesta conectar, no es porque seas débil o porque algo está mal contigo. Es porque sobreviviste a algo brutal, y tu cerebro hizo lo que pudo para mantenerte a salvo. Y hay otra capa en esto. Las personas con autismo a menudo son más vulnerables al abuso narcisista. ¿Por qué? Porque sus dificultades sociales, como no captar sarcasmos o intenciones ocultas, pueden hacerlas blancos fáciles para manipuladores. Un artículo que leí en Halline decía que no hay una conexión directa entre autismo y narcisismo, pero las personas autistas tienen más riesgo de ser maltratadas. Y si el trauma puede exacerbar síntomas autistas en ellas, imagina lo que puede hacer en alguien que no tenía esos rasgos antes, pero fue moldeado por años de abuso. Entonces, si sientes que el mundo es demasiado ahora, si los ruidos te abruman, si los planes que cambian te descolocan, si prefieres quedarte solo aunque a veces te sientas solo, escucha esto: no naciste así. No eres raro ni defectuoso. Fuiste empujado a este lugar por alguien que te lastimó, pero no tienes que quedarte ahí. Tu cerebro aprendió a vivir en un mundo hostil, pero también puede aprender a vivir en uno más amable. Con tiempo, con apoyo, contigo dándote el amor que el narcisista nunca te dio. Y eso es lo que vamos a explorar en la próxima parte. Cómo empezar a sanar, cómo recuperar pedazos de ti que pensaste que habías perdido. Si esto te está resonando, si sientes que por fin alguien entiende lo que has pasado, hazme un favor. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a Historias de la Mente, si no lo has hecho, porque en la parte 3 vamos a hablar de esperanza, de herramientas, de cómo reconstruirte. Y si te sientes con ganas, deja un comentario abajo. Dime cómo te ha cambiado el abuso narcisista, o solo escribe: estoy aquí. Porque no estás solo en esto, y juntos podemos encontrar la luz al final de este túnel. Tu cerebro puede cambiar, y lo hará, con el amor y el cuidado que mereces. Imagínate por un momento que tu mente es como una casa después de una tormenta. Las ventanas están rotas, las paredes agrietadas, y el suelo está lleno de escombros. El abuso narcisista fue esa tormenta, arrastró todo a su paso,
te dejó sintiéndote vulnerable, expuesto. Pero aquí está la buena noticia. Esa casa no está destruida más allá de la reparación. Puedes recoger las piezas, puedes reconstruirla, y no tienes que hacerlo solo. En la parte 2, hablamos de la plasticidad cerebral, cómo tu cerebro se adapta al trauma, pero también cómo puede adaptarse a la curación. Y eso no es solo una promesa vacía. Es algo que la ciencia respalda, algo que miles de personas han vivido después de salir del abuso. Entonces, hoy vamos a caminar juntos por ese proceso. Vamos a ver cómo puedes calmar ese sistema nervioso que está siempre en alerta, cómo puedes volver a confiar en otros y en ti mismo, y cómo puedes transformar ese aislamiento en una conexión que te llene, no que te agote. Primero, dejemos una cosa clara. Sanar no significa borrar lo que pasó. No se trata de fingir que el abuso nunca ocurrió o de volver mágicamente a quien eras antes. Se trata de construir algo nuevo, algo más fuerte, a partir de lo que quedó. Y el primer paso es calmar ese cerebro que aún piensa que está en peligro. ¿Recuerda cómo hablamos de la amígdala, ese detector de amenazas que se volvió hiperactivo? Bueno, puedes enseñarle a relajarse, poco a poco. Una forma de hacerlo es con algo tan simple como respirar. Sí, suena básico, pero escucha esto. Cuando respiras profundo, inhala por 4 segundos, sostén por 4, exhala por 6. Le estás diciendo a tu cerebro, estoy a salvo. No va a arreglar todo de una vez, pero con práctica, empieza a bajar el volumen de esa alarma interna. Pruébalo ahora conmigo si quieres. Inhala, 1, 2, 3, 4, sostén, y exhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sentiste eso? Es un pequeño descanso para tu sistema nervioso, y puedes volver a él cuando el mundo se sienta demasiado. Otra herramienta que puede ayudarte es el mindfulness, estar presente en el momento sin juzgarlo. Después de vivir con un narcisista, tu mente probablemente está acostumbrada a saltar al pasado. ¿Qué hice mal? O al futuro. ¿Qué pasa si me lastiman otra vez? El mindfulness te trae de vuelta a la hora. Puede ser tan simple como sentarte con una taza de té y notar cómo se siente el calor en tus manos, cómo huele, cómo sabe. O caminar descalzo en el césped y sentir la textura bajo tus pies. Esto no solo te da un respiro, le dice a tu cerebro que no todo es una amenaza, que hay cosas seguras y buenas en tu mundo. Y si los ruidos te abruman, como hablamos en la parte 2, prueba crear un espacio tranquilo en tu casa. Tal vez con audífonos que cancelen el ruido o una manta pesada que te dé esa sensación de seguridad. Pequeños cambios como estos le dan a tu cerebro el mensaje de que no tiene que estar en guardia todo el tiempo. Pero sanar no es solo calmar el cuerpo, es también reconstruir tu mente, tu confianza. Y aquí es donde entra la terapia, porque a veces necesitamos a alguien que nos guíe a través de los escombros. Hay una técnica llamada EMDR, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que mencionamos en la parte 2. Los estudios, como ese de Lobrecht Van Buren en 2019, muestran que puede reducir el impacto del trauma, incluso en personas con síntomas que parecen autistas. Funciona ayudándote a procesar los recuerdos dolorosos, para que no sigan disparando esas alarmas en tu cabeza. Imagina que esos recuerdos son como archivos en una computadora. Ahora mismo, están abiertos, ocupando toda la pantalla, pero EMDR los guarda en una carpeta, todavía ahí, pero no controlando todo. Si esto suena como algo que podrías probar, busca un terapeuta certificado en EMDR. Podría ser un punto de inflexión. Otra opción es la terapia cognitivo-conductual, o CBT. Esta te ayuda a desafiar esos pensamientos que el narcisista plantó en ti, no valgo nada, o no puedo confiar en nadie. Te enseña a mirarlos de frente y decir, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué evidencia tengo? Por ejemplo, si piensas siempre me equivoco, CBT te pide que recuerdes veces que hiciste algo bien, como cocinar una comida rica o ayudar a un amigo. Con el tiempo, empiezas a ver que esos pensamientos no son hechos, son ecos del abuso, y puedes soltarlos. No es fácil, y no pasa de la noche a la mañana, pero cada paso cuenta. Y si la terapia no es una opción ahora mismo, tal vez por dinero o tiempo,
hay recursos en línea, como Charlie Ealt, que ofrecen apoyo virtual, o libros como The Body Keeps the Score de Bessel van der Kolk, que explican cómo el trauma vive en nosotros y cómo liberarlo. Pero no todo es trabajo interno. Sanar también significa rodearte de gente que te levante, no que te hunda. Después de un narcisista, confiar en otros puede sentirse como saltar sin red. Empieza pequeño. Tal vez con un amigo que siempre ha estado ahí, o un grupo de apoyo donde otros entienden lo que has pasado. Lugares como Circles tienen comunidades para trauma y autismo que podrían resonarte. Comparte un poco de ti, como, hoy me siento abrumado, y mira cómo responden. Si te escuchan, si te validan, es una señal de que son seguros. Y si no, está bien retroceder, tú decides quién entra en tu mundo ahora. Con el tiempo, esas conexiones te recuerdan que no todos quieren controlarte o lastimarte, que hay personas que ven tu valor incluso cuando tú no puedes. Y hablando de valor, dejemos una cosa en el suelo. Mereces quererte a ti mismo. El narcisista te hizo creer que eras menos, pero eso era una mentira para mantenerte bajo su control. Empieza a reconstruir tu autoestima con cosas pequeñas. Escribe 3 cosas que te gusten de ti, quizás tu risa, tu forma de escuchar, tu fuerza para llegar hasta aquí. O haz algo solo para ti, like pintar, leer, o sentarte bajo el sol, sin preocuparte por lo que piensen los demás. Cada acto de autocuidado es un ladrillo en esa casa que estás reconstruyendo, un mensaje a tu cerebro de que eres digno de amor. Y si te sientes aislado, como hablamos en la parte 2, prueba salir al mundo a tu ritmo. Una caminata corta, una charla con un vecino, hasta que el afuera no se sienta tan hostil. Ahora, conectemos esto con esos síntomas que parecen autistas, like el ruido que te abruma o el retirarte de la gente. Esos no son defectos, son formas en que tu cerebro te protegió. Pero no tienen que definirte para siempre. Con terapia, con calma, con apoyo, puedes enseñar a tu mente que no todo es una amenaza. No vas a curarte de la noche a la mañana. Sanar es un camino, no un destino. Pero cada día que eliges cuidarte, estás reescribiendo la historia que el narcisista dejó en ti. Y aquí está lo hermoso. Tu cerebro, ese que se moldeó con el trauma, también puede moldearse con amor, con paciencia, con las cosas buenas que te rodean. Si esto te está dando esperanza, si sientes que hay una luz al final de este túnel, quiero pedirte algo especial. Suscríbete a Historias de la Mente ahora mismo. Toca ese botón rojo y únete a esta comunidad, porque no estás solo en esto, y cada video que hagamos juntos será un paso más hacia tu sanación. Y mientras estás ahí, comparte este video con alguien que lo necesite. Una amiga, un hermano, alguien que esté luchando con las secuelas del abuso. Porque cuando compartimos estas historias, no solo nos ayudamos a nosotros mismos, damos fuerza a otros para empezar su propio camino. Y antes de irme, tengo un último llamado para ti. Baja a los comentarios y escribe algo, lo que sea. Puede ser como te hizo sentir este video, una experiencia que quieras compartir sobre tu tiempo con un narcisista, o simplemente, estoy aquí. Esos comentarios no son solo palabras, son una red que tejemos juntos, un lugar donde podemos vernos, escucharnos, apoyarnos. Imagina cuántas personas como tú están mirando esto ahora, sintiendo lo mismo, y como un simple, yo también lo viví, podría hacerlas sentir menos solas. Así que hazlo. Toma un segundo, escribe algo, y seamos esa luz unos para otros.